Hola a todos, gracias por venir a una nueva charla de las jornadas libres. En esta ocasión estoy sumamente contento de tener conmigo a Alejandro López, desarrollador de aplicaciones informáticas, pero bueno, no está aquí porque desarrolla muchas aplicaciones informáticas libres. Está aquí porque ha hecho, creo que algo todavía más importante en el mundo del software libre, que es intentar ofrecer un ordenador que de serie ya te pueda venir con un sistema Linux libre instalado en él. Bajo mi punto de vista, el mayor problema que tenemos ahora los amantes del escritorio, de un escritorio libre GNU Linux, es que es difícil instalarlo. No es que sea difícil instalarlo, sino que simplemente no viene de serie, y eso es lo que echa para atrás a muchos de los futuros o posibles usuarios. A nivel de software, creo que un sistema Linux no tiene nada que envidiar actualmente a un sistema privativo, y el hándicap que hay actualmente es ese, que te venga en tu ordenador instalado. Este hándicap, este gran escalón que hay en la actualidad, pues de la mano de Slimbook, una compañía creada por Alejandro y algunos de sus socios, supongo, quieren que esta brecha se reduzca, y para ello han ensamblado un ordenador que, además de ser bonito, ligero y potente, es libre por dentro. Al menos el software que lleva es libre. Pues nada, Alejandro sabe mucho más que yo de su creación, de Slimbook, y así que os dejo con él y con sus sabias palabras, que seguramente nos ayudará a entender un poquito cómo es este difícil mundo, creo yo, que es combinar hardware y software libre. Gracias a todos los presentes y a Baltasar. Lo importante son las ideas y las personas. En ese sentido, yo promoví esta idea, y entonces pues os cuento un poco pues el impulsor que soy yo dentro de la empresa. Soy el que viene a daros la charla y os cuento un poco pues por qué hice esto, ¿no? ¿Por qué empezar esto? Supongo que el motivo lo compartiré con bastantes de los que compren este hardware, ¿no? Bueno, nací en el 82 y básicamente en 2007 con un grupo de amigos monté una empresa, ¿no? Y bueno, no somos una multinacional, somos una empresa pequeñita, somos de Valencia, y aunque somos una empresa pequeñita, bueno, pues ya tenemos unos años, ya estamos un poquito sabidos de lo que es el mercado, de lo que hay, etcétera. En 2013 llegamos a facturar el €500.000, y ahora en 2015 pues estamos cerca de, bueno, ya hemos superado el €1.000.000, ¿vale? Que competimos con multinacionales que hacen hardware, Asus y todas estas, ¿no? Que son esos grandes gigantes que llevan tanto tiempo en este mercado, y nosotros somos unos locos enamorados que nos hemos tirado hacia este camino, ¿no? De hecho, ponemos amor en todo lo que hacemos, y esto no podía ser menos, ¿no? Esta parte de la empresa a la que le estamos dedicando muchos recursos, intentamos que lleve también ese amor, ¿no? Ese cariño con el que haces las cosas cuando las haces para ti, ¿vale? Quería comprar un ordenador que llevase Linux y que estuviese por debajo de los €1.000. O sea, me parecía exagerado que hubiese en el mercado algún equipo con Linux y que partiese de unos 1.300, ¿no? Estamos hablando de algún modelo de Dell. La premisa un poco de Slimbook es que sea un ultrabook, un ultra ligero, algo potente y muy manejable. Actualmente en el mercado ya existen otros portátiles de marcas también valencianas, por ejemplo, etcétera, que integran soluciones Linux, de hecho soluciones Ubuntu, y aunque las integran, bueno, pues no cuidan el diseño del producto como pretendemos hacer nosotros, ¿no? Ellos montan ordenadores de sobremesa, montan barebombs y traen unos portátiles también, ¿vale? No son ultrabooks, son ultra ligeros, ¿vale?
Nosotros queríamos ligereza y altas prestaciones a un precio asequible. Esa era la primera premisa. Y la segunda premisa, pues, involucrarnos en el mundo de Linux, algo que como empresa no habíamos hecho. Habíamos hecho a nivel particular, pero no como empresa. No nos habíamos involucrado en el mundo de Linux y queríamos involucrarnos y apostar por la compatibilidad de ese hardware con las distintas distribuciones de Linux. Y poco a poco pues hemos ido ajustando parámetros para que el ordenador sea compatible con más distribuciones, ¿vale? La forma de hacer esto es buscar componentes de primeras marcas. Nosotros y vosotros estamos acostumbrados a ir a una tienda de informática a lo mejor y pedir un ordenador de sobremesa a medida, un clónico que se llamaba, pero que en realidad se llamaba clónico hace 10 años, pero hoy en realidad pues no tiene nada que envidiar a ningún ordenador de sobremesa de HP o de cualquier otra marca, ¿no? Porque los componentes internos son de primeras marcas, son Asus, son Gigabyte, etcétera, ¿no? Cuando contactamos con Intel España y le pedimos procesadores, qué procesadores de portátil nos podían suministrar, nos dijeron que ni aquí ni en el resto de países de Europa se podían adquirir procesadores, ¿no? De portátil. Estamos hablando de portátiles, ¿no? El procesador del Ultrabook. Entonces nos remitieron a la fábrica, a los fabricantes en China, ¿no? Los fabricantes de placas, ¿vale? Y entonces nos dimos cuenta que teníamos que hacer como habían hecho algunas otras empresas españolas, bien como por ejemplo BQ, que empezó trayendo teléfonos de China y lo que hacía era la ROM, bueno, mejorar la ROM, dar una buena garantía y dar un buen soporte. Y luego ya pasaron y crecieron, explotaron en ese sentido, es admirable lo que hicieron, a diseñar sus propios dispositivos, ¿no? Pero al principio lo que hacían era traer un dispositivo de allí y mejorarlo. Nos cogimos un avión, nos fuimos a China, aquí está el compañero Luis en el fabricante de las placas base, ¿vale? Encontramos un fabricante que trabajaba para Fujitsu y ahora lo hace para Lenovo. Perdonad si la presentación está en valenciano, no me he dado cuenta que esta se me ha colado. Bueno, los ordenadores se fabrican allí, ¿vale? En China. Y aquí en España terminamos de hacerlos a la medida que nos habéis pedido, con la RAM, con el SSD, con la pantalla en mate o en brillo, con el teclado y con el sistema operativo, ¿vale? Aquí en España se terminan, hay un equipo de técnicos expertos que tienen su trabajo aquí, ¿vale? Y bueno, esto es una foto de la placa base, la he traído también para que la veáis. De hecho, si queréis luego os podéis acercar a verla. En la placa base podéis encontrar la ranura para el SSD, la ranura para el Wi-Fi, la ranura para la RAM y el procesador, ¿vale? Este hueco de aquí es para el disipador. Esto es todo lo que necesita para ser potente, ¿vale? Y Celeron, i5, i3 o i7. No era nuestra intención, pero la verdad es que era el más bonito, ¿vale? Apple no tiene la patente en Europa del diseño, la tiene en Estados Unidos, entonces se puede comercializar ordenadores de un diseño similar. No es exactamente igual, de hecho, a los que quieran un Apple que se vayan a por un Apple, porque es un poco más ligero y un poco más pequeño y un poco más delgado, ¿vale? Pero sobre todo buscamos un diseño que fuese un Ultrabook muy ligero, muy delgado, con diseño de cuña, como tiene implícito todos los Ultrabooks. Y bueno, pues el teclado tipo isla, que es algo que sacó Sony hace mucho tiempo y que después Apple también lo sacó, es mucho más cómodo,
Buscamos algunas premisas, el teclado tipo isla, el diseño que fuese de cuña, que la resolución de la pantalla fuese 1080, etcétera. Si lo entendemos mejor a modo de tabla comparativa, arriba tenéis el de la otra marca y abajo el nuestro, el que le haría frente. ¿Vale? La diferencia de precios son 400 euros, es una diferencia notable. Hemos marcado en verde lo que consideramos nosotros que es mejor, ¿no? Nuestro precio es mejor, nuestra resolución de pantalla es mejor, ¿vale? Es 1080 Full HD. Los procesadores ambos son de quinta generación, ¿vale? Aquí no está puesto, pero ya digo yo que su gráfica, en lugar de ser la 5500, es la 6000, es un poquito mejor. Ganarían en la gráfica integrada de Intel. Intel, según el procesador, monta una gráfica u otra. Es de la serie 6000, es un poquito mejor que esta, que la nuestra. La RAM es la misma, ¿vale? Las ampliaciones de RAM suyas cuestan 120 euros y las nuestras cuestan 60. Su disco duro es 120 GB PCIe. El nuestro es una MSATA, es una conexión más común. Su portátil es más pequeño, en lugar de ser de 33 es de 32 centímetros, y en lugar de ser de 1,8 centímetros de altura es de 1,7, es más delgado todavía. Su portátil es más ligero, en lugar de 1,365 kg son 1,350 kg, y su cámara, su webcam es mejor, y su touchpad es mejor, es táctil 3 dedos, ¿vale? El nuestro es un táctil, podríamos decir, capado. Como marca y como ensamblador y empresa española, teníamos claro pues que teníamos que ofrecer adicional al producto, ¿no? Teníamos claro que íbamos a ofrecer 2 años de garantía in situ, sin ningún coste, ¿no? En ese sentido, cualquier problema que tenga el cliente nos avisa, nos dice qué es lo que le pasa, intentamos asesorar pues si se puede resolver telemáticamente, bien por teléfono o por correo, y si no, pues se le recoge en su domicilio, lo revisan nuestros técnicos, cambian la pieza que tenga que cambiar o el equipo y se lo vuelven a entregar al cliente. Gigabyte es un fabricante de placas base, simplemente por poneros un ejemplo, y como tal tiene un índice de RMA de un 3,8% y es uno de los índices de RMA más bajos. No puedes dedicarte a vender hardware y no estar preparado para lo que pase cuando se estropee, porque si fabricantes de placas base número 1 en el mundo, uno de los números 1 en el mundo, tiene un índice de RMA de un 3,8%, o sea, tienes que estar preparado para ello, ¿no? En ese sentido. Y por eso pues contamos con recambios, con repuestos, con los técnicos y con la capacidad de dar esa garantía ante posibles fallos. Desde que una empresa que lleva unos años decide, tiene el proyecto en mente hasta que lo pone a la venta, pues tiene que pasar un periodo de testeo y tuvimos varios equipos testeándolos nosotros durante un año. Luego también teníamos claro que las ampliaciones iban a tener un bajo coste, que teníamos que tener accesorios y recambios fuera de la garantía, ¿vale? Que todo el que quisiese, no, es que yo quiero otro cargador, o es que yo quiero para mi trabajo, lo que sea, pues poder suministrar piezas, tener recambios, ¿vale? Dar un servicio de asistencia técnica fuera de la garantía. Hay gente que se le puede caer el portátil y que rompa la pantalla, ¿no? En ese sentido, el coste de ese servicio técnico son 30 euros. Hay otras marcas que parten de 70 euros la hora. Luego teníamos muy claro que teníamos que hacer tutoriales, que teníamos que explicarle a la gente cómo sacarle punta al ordenador con su sistema operativo, cómo hacerle mejoras, qué puede tocar de la BIOS y qué no, etcétera. Esto parte también del hecho de tener un foro para la comunidad.
nosotros queríamos hacer de esto algo vivo, algo con lo que interactuar con el cliente. Entonces partimos de la premisa de tener un foro. Si hacemos esto tiene que haber un foro y de ese foro tenemos que sacar luego las dudas más interesantes y hacer las tutoriales y responderlas además de en el foro, que estén a la mano, y cómo puedes sacarle punta al ordenador, qué tienes que hacer después de hacer esto otro, etcétera, etcétera. Hacer comunidad. ¿Vale? Y la verdad es que de momento la experiencia que estamos recibiendo, o el feedback que estamos recibiendo de los usuarios, es bastante bueno. Estos son algunas capturas de pantalla de comentarios que deja la gente en las redes sociales, que seguro que nos perdemos muchísimos, pero cuando nos etiquetan pues nos enteramos, y hay bastantes comentarios. Pues, por ejemplo, Juan González está encantado de comprar su ordenador, y bueno, 15 retweets y 31 me gustan a su comentario. Aunque no compares con la marca de la manzana, el precio sigue estando muy por debajo de otras marcas. Entonces lo que hicimos fue abrir el precio en ese sentido. ¿Vale? Si comparamos con un portátil de 15,6 o 15,4 pulgadas normal, no tiene un mejor precio. Pero es que esos portátiles no son ultrabooks, no tienen, o sea, tienen disco mecánico de siempre, algunos vienen con disco híbrido. Son portátiles que en lugar de pesar 1,36 pesan cerca de los 2.200, 2.400, y entonces su precio de mercado, pues sí, es parecido a este precio, pero no es un ultrabook en ese sentido. No hay ningún ultrabook que se le acerque a este. Es decir, supongo que este es un proyecto bastante personal. Uh-huh. ¿Qué has ganado tú o qué estás ganando tú con Slimbook? O sea, a un título personal. Si te llena o te desanima ver que es tan difícil todo esto. Hombre, la dificultad es una motivación. Quiero decir, como comentaba al principio, es un proyecto personal con el que hemos podido empezar gracias a la experiencia que tenemos durante estos años, pero es un proyecto personal. Las dificultades las hay, pero bueno, no nos desaniman. Una de las principales premisas, ¿no?, de antes de empezar un proyecto es que dices, bueno, aunque le pongas amor a un proyecto, si el proyecto no funciona, hay que dar una respuesta. Entonces, yo no puedo venderle un ordenador a Baltasar y no darle 2 años de garantía. Entonces, tienes que aprender a jugar con la posibilidad de no arriesgar lo todo como para no poder después dar ese soporte y esa garantía. No va en torno a la pregunta directamente. No, el proyecto me da mucha satisfacción personal porque es algo que no hay y que no está cubierto un ultrabook a un bajo coste y con Linux. Es algo que no había, y eso me da mucha satisfacción. Dificultades hay, estoy convencido de que el proyecto va a seguir, y de hecho ya estamos con ganas de hacer más cosas, pero también barajamos la posibilidad de bueno, si el proyecto no funcionase, ¿qué necesitamos? Necesitamos recambios para 2 años y respuesta para 2 años. Sobre todo también porque este no es un proyecto de emprendimiento sin criticar, ¿no?, porque hay mucha gente que emprende y lo hace muy bien, ¿no?, pero también hay proyectos de emprendimiento que empiezan arriesgando muchísimo y que lo pierden todo por el camino porque no hay detrás una solvencia y una experiencia que nosotros hemos adquirido durante todos estos años. Ahora mismo funciona
a la perfección y con solvencia en Ubuntu, en Kubuntu, en Debian, en Elementary OS, en Linux Mint, en Windows, y ya que he dicho Windows es el gran mercado. No ofrecer Windows sería una tontería. Para nuestras pruebas, pues, compramos varias placas y varias cosas y empezamos a hacer pruebas. Y, por ejemplo, los wifi de Realtek, en algunas versiones en Ubuntu funcionaban, en Debian no funcionaban, en Fedora no funcionaban, ¿vale? Y tuvimos que tirar unas cuantas wifi de Realtek y entonces optamos por las de Intel. Y de momento, bueno, este es un producto ya probado que funciona en todas las distribuciones que se indican en la página web, y es un producto que pretende y que esperamos pues poder ofrecer todavía con más distribuciones. ¿Habéis pensado en el mundo de la telefonía? Uh-huh. En hacer la competencia BQ con Linux. Bueno, BQ tiene ya la gama de móvil con Ubuntu, que no está haciendo lo que esperaba por cifras que nos han pasado y tal. No hemos pensado hacer la competencia BQ, no pensamos hacer la competencia BQ, de hecho tampoco pensamos hacérsela, por ejemplo, a Avant, que es la marca. El primer paso que se te ocurre es poner una pantalla táctil a pero el problema es que te das cuenta, como por ejemplo Asus, no recuerdo ahora mismo la gama, pero sacó una gama de portátiles con pantalla táctil y poco a poco ha ido quitando esa pantalla táctil. Todavía la encuentras en el mercado, pero te das cuenta como lo que es un portátil normal con pantalla táctil al final no es algo práctico. No tienes la precisión del puntero y estás haciendo sufrir las bisagras todo el rato porque le estás dando con el dedo. Entonces, con táctil no es ideal, no es la idea. La idea es algún convertible, pero la principal frontera de los convertibles es potencia y batería.